Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos, bienvenidos al canal Cristiano Jesucristo Vive Madrid. Y retomamos nueva temporada, por fin. Se demoró en llegar, pero llegamos, del programa ¿A dónde iré? Y cómo no podíamos hacerlo de otra manera que saludando a nuestro amigo y hermano Alex Riascos. Alex, bendiciones, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jonathan, para ti, para todos los que nos ven y escuchan en esta hora. Feliz, ¿no? Que teníamos el deseo de la segunda temporada hace unos días y digamos que no lo hayamos concretado, pero bueno, bendito Dios nos ha permitido estar aquí, continuar con la segunda temporada y bueno, como siempre, expectantes a todo lo que se viene, ¿no? Amén, así es. Cambios en esta segunda temporada. Vamos a centrarnos en actualidad, ¿vale? Tanto actualidad bíblica, actualidad secular, ¿vale? Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es recibir una noticia, la más destacada quizá. Inicialmente vamos a intentar que sea reciente, en la última semana, quizá puede ser que a lo mejor tenga un poquito más de tiempo, pero que ha tenido un impacto social muy fuerte, ¿vale? Vamos a desgranar esta noticia, vamos a sacar realmente la enseñanza que quieren dar. Vamos a contrastarlo con la Biblia y vamos a ver si lo que nos informan en esta noticia es conforme a la palabra de Dios o no, ¿vale? Un poquito ese es el esquema, pero lo vamos a entender mucho mejor entrando en profundidad y desgranando. Así que, sin más dilación, vamos a entrar en el programa de hoy con una noticia que sucedió hace unas semanas. Sucedió en Colombia, creo que fue en la ciudad de Bogotá. Ahora Alex lo va a explicar un poquito más en detalle, ¿vale? Vais a estar viendo en pantalla la prensa. Quiero mostrarla, esto ha sido informado a nivel internacional en todos los medios, pero yo quiero enfocarme en el periódico El Mundo, ¿vale? Y el titular dice: Jonier Leal confiesa que mató a su madre y a su hermano, el peluquero de las Misses, ¿vale? Aquí nos dice que este individuo juntó a la mamá y al hermano en la misma cama de matrimonio del hermano, luego alteró la escena del crimen,
dando la impresión de que había sido el hermano el que había matado a su mamá y posteriormente se había suicidado. Y quiero destacar algo que dice esta publicación, pero Alex nos va a enseñar ahora un poquito más de qué se trata. Y fijaros que la publicación dice: para la Fiscalía, Jonier Leal planeó la matanza 4 meses antes de llevarla a cabo. Su propia peluquería, la peluquería de este individuo, había quebrado. Y fijaros, aquí viene el enlace con lo que vamos a extraer de la noticia de hoy. Dice el periódico que este individuo envidiaba la fortuna de su hermano. ¿Y qué pensó? Pues me lo quito del medio, le quito la vida a él, a mi madre, y me apropio de todo. Alex, yo creo que tienes más información en profundidad de esta noticia que nos puedas informar para que todo aquel que no conozca lo que ha sucedido pueda un poquito entrar en contexto, ¿verdad? Sí, digamos que de lo relevante ya lo has mencionado. Aquí hay unos detalles de repente que nos pueden ayudar a visualizar lo que había en torno a la familia, ¿sí? Digamos que la motivación principal era la envidia, pero más allá, yo leí en el periódico y escuché adicional también una entrevista que le hicieron a una de las personas que estaba implicada en el asesinato, porque resulta que esta persona, Jonier, hizo todo, cometió el crimen, digamos que en la noche madrugada. Al día siguiente sale de la casa como si nada hubiese pasado y envía mensajes de textos a la mamá y al hermano, audios creo que también, y de venida ellos tenían un chofer y de venida con el chofer le dice al chofer que suba primero y después trata como de incriminar al chofer. Entonces el chofer en su defensa menciona unos apartes pues íntimos de la familia, y un comentario me llamó a la atención, que él decía que la mamá era más cercana al hermano fallecido, ¿sí? Ella lo consentía más, y que inclusive él en algún momento le hizo ver eso, le dijo: uy, pero usted ¿por qué trata mejor a su hijo menor que a su hijo mayor? No sé qué, y que ella le dijo a él: bueno, gracias por el comentario, voy a tenerlo en cuenta. Entonces eso me deja ver también, adicional, que en ese núcleo familiar había un problema también de preferencias, ¿cierto? Y que puede ser lo que durante muchos años estuvo, digamos, ardiéndole en su interior pues al asesino, que se llama Jonier, pero más que nombres y eso, es como al asesino motivarlo a hacer lo que hizo. Entonces, digamos que para mí ese punto, la envidia, como tú la mencionas, y la capacidad que tuvo él para maquinar todo eso, digamos que lo llena de asombro a uno, porque uno dice: vaya, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Vemos constantemente noticias y cosas que hablamos, que entre familiares, entre amigos, entre vecinos, porque el vecino me dijo tal cosa y entonces explotamos. Pero a mí, la verdad, o sea, el hecho como tal me llamó mucho la atención, pero el hecho que él también lo hiciera con la mamá, esa vaina me pareció... Ya, sí, cruzando más fronteras de las que ya se puede, ¿no? Fijémonos lo que Alex está comentando, ¿no? Sumamente importante, es decir, ¿cuál es el acto motivador, el núcleo que inicialmente, según la prensa y según las declaraciones de este individuo, le hace caer en esta atrocidad? La envidia, ¿vale? Y es por eso que tenemos hoy que abrir los ojos y darnos cuenta, estar en alerta, porque es que esta envidia hoy afecta desgraciadamente a la mayoría de personas en este mundo, incluyendo familias, como es el caso que estamos viendo, amigos, compañeros de trabajo, vecinos,
hermanos en la iglesia o en la congregación, cuidado, que es que por ser cristianos no estamos exentos de esto, yo creo que es de los lugares donde más podemos encontrar envidias, ¿vale? Y es importante que como cristianos detectemos esto, ¿no? Fijémonos lo que nos dice la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30, nos dice: el corazón apacible es vida de la carne. Pero fijémonos lo que dice la segunda parte: mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué es la carcoma? La carcoma es un insecto que devora la madera por dentro, la deshace completamente, ¿no? La destruye. Entonces, este pasaje del libro de Proverbios ilustra lo que hace la envidia en el ser humano, ¿no? No se ve a simple vista, sino que es algo interior y que puede desembocar en tragedias como la que estamos viendo hoy, ¿no? Lo que decíamos, la envidia es una forma de querer, de codiciar, ¿no? De querer aquello, y ya el Señor nos avisa del peligro que tiene la codicia. Pero, Alex, yo quiero, una vez que hemos mentado lo que sucede, que hemos explicado lo que ha sucedido, que hemos explicado un poquito por encima qué es la envidia, ¿no? Dice el diccionario bíblico Certeza, dice que es la consideración poco generosa de las ventajas que parecen disfrutar otros, ¿vale? Y que produce en esta persona que no lo tiene dolor, tristeza e incluso sed de venganza, ¿no? Pero cualquier persona que nos puede estar viendo, incluso cristianos, se pueden estar preguntando lo siguiente: ¿es pecado ser envidioso? O sea, ¿es pecado tener envidia en la vida de una persona? ¿Qué opinas? Pues esa es una pregunta, me parece que la que da el clavo, porque uno diría directamente, no, pues claro, la envidia es un pecado, totalmente, pero digamos que la envidia como tal, el sentimiento de envidia como tal, no es un pecado porque llega al corazón de todos, hasta ahí, como pensamiento. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando dejas que esos pensamientos vivan y crezcan en ti. Eso es lo que hace que cause el daño, ¿sí? Entonces, yo diría, no, la envidia como tal, pues porque estamos en la carne y hay muchas cosas que nosotros definitivamente quisiéramos que no nos tocaran, pero van a llegar, como los malos pensamientos, todas esas cosas llegan al corazón del ser humano, pero lo que está mal es cuando lo dejamos cultivar, lo dejamos crecer y dejamos que eso nos lleve a hacer cosas como pues, la que estamos hablando, ¿no? Nosotros debemos rechazar todos esos sentimientos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos mantener firmes y no desfallecer. A mí me llama mucho la atención y fue uno de los versículos que escogí para esta charla, el tema de Caín, ¿cierto? Porque mira que Dios le dice en Génesis 4:6, le dice: ¿por qué estás tan enojado? Le dice Dios a Caín después de que van y hacen la ofrenda y esa acepta la de Abel y la de él no. Me parece, primero, ese amor de Dios que siempre muestra a sus hijos y que a veces uno no lo sabe reconocer, porque Él se acerca y le dice: ¿por qué estás tan enojado? Sí, le preguntó el Señor a Caín, dice: ¿por qué te ves tan decaído? Serás acepto si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Mire, si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Estamos diciendo que la envidia como tal, como pensamiento, pues no es el pecado, pero cuando nosotros dejamos que esta envidia penetre en nuestro corazón y se quede ahí y haga morada ahí y siga creciendo, ahí es donde debemos tener cuidado. Dice: el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo, ¿sí? Entonces mire que Dios le da el consejo. Este es de la nueva traducción viviente, discúlpenme, lo leí en la nueva traducción viviente. Mire que el consejo de Dios está ahí desde el principio para el hombre, y ese fue el problema también de Caín, la envidia, y fue un problema que también lo llevó a quitarle la vida a su hermano, ¿sí? Seguramente en el entorno familiar de Caín, ¿cierto?, pudo que crecieran con algunos entendimientos de algo, ¿sí?
dicen los estudiosos que al ser el mayor de Adán y Eva, tal vez pensaron que él era el hijo de la promesa, que el que iba a ser el que iba a pisarle la cabeza a la serpiente, tal vez, y eso lo tenían en su corazón. Bueno, digamos que eso es lo que dicen los estudiosos, pero uno podría preguntarse por qué esa raíz de enojo o de diferencia entre unas personas que viven juntas, que comparten juntas. Para todos los que tenemos hermanos, sabemos pues la relación que hay entre hermanos, y también sabemos a veces también lo complicado que puede ser tener hermanos y los conflictos internos, pero no, esos conflictos nunca pueden llegar a crecer más allá de la intención de saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, para mí, ahí nos explica claramente, digamos, que lo que Dios no siempre nos ha dicho es tener cuidado y no dejar que eso pase más allá del control que le podamos tener nosotros a cualquiera que sea el pecado. En este caso, la envidia. Fijémonos, aquí hay una línea muy fina, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que cuando a nosotros nos llegan pensamientos, ¿vale? Porque no nos tenemos que olvidar de que el campo de batalla de Satanás con el cristiano es la mente, ¿vale? Hay pensamientos que para ejecutarlos, es decir, que a mí me llegue un pensamiento, y lo hemos explicado en algún programa, que a mí me llegue un pensamiento, si se queda ahí y si yo actúo reprendiendo, echando fuera ese pensamiento, no es un pecado, ¿vale? O sea, la tentación que pueda llegar a mi mente, si no se ejecuta, no es pecado, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay pecados en los cuales se demoran más en llegar a ejecutarlos. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de un adulterio, ¿no? O de una fornicación. Es algo que llega a tu mente, pero tiene un trabajo, tienes que bajarlo a tu corazón, tienes que hacer X cosas hasta que llegas a la ejecución del adulterio o de la fornicación. Pero con el tema de la envidia está muy ligado, por no decirte que son hermanos, de la codicia, ¿vale? Y es decir, o reaccionamos al instante de que ese pensamiento llega a la mente del ser humano, en echarlo fuera, en desvanecerlo, o si no, sí que se convierte en eso instantáneamente en pecado, porque ya entonces estamos empezando a cavilar y a pensar en... ¿Por qué digo esto? Mira, si por ejemplo nos vamos al libro del Éxodo, en capítulo 20, versículo 17, nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Vale? Cuando hablamos de codiciar es desear intensamente el tener las posesiones de otros, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba enseñando el versículo: la casa, la esposa, el trabajo, los hijos, los sirvientes, X, ¿no? Y hasta, como decía antes, cuidado, porque dentro de las propias iglesias esto sucede cuando codiciamos los ministerios de otros, los dones espirituales, estamos cayendo en pecado, ¿no? Y fijamos cómo el Éxodo nos deja muy claro al decirnos que la codicia es un pecado. Nos lo deja muy claro, ¿vale? Pero si nos ponemos a meditar, nos ponemos a pensar, nos daremos cuenta de lo que estamos diciendo, algo de lo que estaba diciendo antes, que una persona codiciosa también es una persona envidiosa, ¿vale? Porque al codiciar algo no solamente está... no está deseando egoístamente algo para ti, sino que también estás codiciando o estás pensando en un mal para la otra persona. Sí, es que yo quiero tener esto, esto y esto. Por lo tanto, yo pienso, Alex, y es importante esto, hay una línea muy fina para poder frenar estos pensamientos de codicia, estos pensamientos de envidia, que no es como decía antes, como otras cosas que sí que lleva un proceso, esto es más largo. Y si en el momento en el que una persona ya recibe ese impacto, como estaba explicando la noticia de este individuo, no, es que ya porque a mi peluquería quebró, yo voy a quitarle la vida a mi hermano, a mi madre, para quedarme con sus posesiones. Yo pienso que en el momento en el que un pensamiento, obviamente no de ese calibre, pero si no, es decir, la esposa del vecino, el coche del no sé quién, es decir, en el momento en el que ya pasamos a ese punto,
creo que ya el pecado está arraigado en nosotros. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Todo aquel que codicie a una mujer y tenga esos pensamientos de codicia, ya ha adulterado con ella. O sea, fijémonos cómo instantáneo es el pecado en el momento en el que la codicia o la envidia entra en la mente del ser humano. El Señor no dice aquel que codicie y tenga intimidad. No, dice aquel que codicie a la mujer del prójimo ya ha adulterado con ella en su corazón. O sea, pienso que esto no es sencillo y no es fácil. O sea, y es que hoy en día el tema de la envidia, la gente no lo trata como envidia. Es decir, fijémonos lo que decía el Éxodo, ¿no? Simplemente con a lo mejor si hablas, si te refieres a un bien material, ¿no? Por ejemplo, la casa del vecino o el coche del vecino. No, habría gente que a lo mejor puede llegar a pensar, Alex, pero eso no es envidia. Eso es querer también tener cosas mejores. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Sí, o sea, es que volvemos como a la raíz del asunto, ¿no? Creo yo que cuando estamos hablando de la envidia como tal, como pecado, ya es la consumación, pues el llegar al hecho, ¿no? Claro que, como digo, llegar al hecho, madurarlo, tratarlo, consentirlo, ¿cierto? Creo que ese es el tema, porque digamos que como bien lo señalaste cuando Jesús nos habla de que el que la miró y la codició, mira que no solo cuando tú codicias lleva un proceso de pensamiento, de contemplar, o sea, ahí hay más que solo un pensamiento que llega a tu cabeza. Ahí hay más que un pensamiento que llega a tu cabeza. Es como lo que alguna vez dijo algún pastor, ya no recuerdo el nombre de él, pero que decía que el problema no era que los pájaros volaran en tu cabeza, sino cuando les permitías hacer el nido en tu cabeza. ¿Sí? Entonces es lo mismo aquí. Creo que siempre que estamos hablando tanto de la envidia, cuando estamos hablando de codiciar, ahí ya no estamos hablando de que yo veo una persona en un carro y uy, tan bonito ese carro, me gustaría tener ese carro, y ahí paró, ¿sí? No es, pero ¿cómo era que tiene ese carro si este man, el trabajo que tiene no le da para eso, o yo quiero hacer lo mismo? Esto ya es otra cosa totalmente diferente. Entonces, pues creo que hay que, en el pensamiento y en la palabra hay que entender, claro, que acá lo que nos está llevando, señores, a que nosotros desechemos totalmente esos pensamientos malignos hacia nuestro prójimo, ¿cierto? Y creo que esa es la parte es fundamental, porque también para aclarar un poco lo que estabas mencionando de los ministerios, cuando vemos un ministerio bendecido, una persona que es fiel a la palabra, que es fiel al Señor y que digamos que predica como es, el desear tener un ministerio de esos, creo que no sería un pecado, ¿cierto? Ahora, si usted lo quiere desear y entonces empieza a difamar lo que la otra persona hace. Claro, es que ahí está la diferencia, Alex. El querer tener un ministerio poderoso o tener un ministerio bendecido, si tú estás en el camino de Dios y haces las cosas bien, no es un pecado. El problema es cuando tú miras al pastor y dices, es que yo sé más que tú, o es que el que tengo que estar ahí soy yo, o es que tú qué has hecho para estar ahí. Exactamente. Exactamente. Entonces, creo que ahí es donde está la línea delgada, porque de pronto alguien nos escuchará y dirá, no, entonces cuando yo veo tal cosa y me gustó, entonces, ya estoy pecando. No, pero es un momentico. Tiene que hacerse, autoexaminarse, ¿cierto? Y hay que empezar a mirar qué está generando eso en usted, en su corazón, para que pueda determinar si ese pensamiento que usted está teniendo hacia otra persona es un pensamiento errado, equivocado, ¿cierto? Y no solo en temas de envidia. A veces cuando
Yo antes escuchaba mucho a la gente que decía, veo una persona solo con la vista, no, ya me cae mal, es que tiene una cara de picado, bueno, así se en Colombia, no, se ve que es más picado, no sé qué más, y hombre, nunca ha hablado con la persona, nunca, y ya le cae mal. Yo digo, oiga, pero es que ¿qué lo lleva a pensar que esa persona puede ser así, ¿no? Entonces, sí. Creo que a veces tenemos una carga interior de unos, no sé si sean hasta lo que sea, de tachar a las demás personas solo con verlas y ya. No, es que esta persona tiene que ser súper fastidiosa y entonces yo no la trato o hablo mal de esa persona. Ahí es donde para mí la envidia empieza a aflorar, y eso es un problema inclusive que viene desde el carácter de las personas, desde su comportamiento, de cómo han crecido, ¿no? Así es. Si nos ponemos para ir adelantando un poquito y no quedarnos por fuera de contenido, es importante que nos pongamos a pensar de dónde viene la envidia, ¿no? O sea, realmente, bueno, ¿y a mí por qué me llega esto? Y la Biblia nos enseña varias fuentes de dónde viene al ser humano la envidia, ¿no? Lo primero que la Biblia nos enseña, recordemos que toda información la debemos de contrastar con la palabra de Dios, no son opiniones vanas ni opiniones del hombre, sino lo que la palabra de Dios nos dice. La primera fuente donde la Biblia nos muestra que proviene la envidia es del corazón del ser humano. Cuidado lo que estamos hablando aquí, ¿vale? La Biblia nos afirma que la envidia proviene del corazón del ser humano. Mirad lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7 del versículo 21 al 23 nos dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, que es lo que estamos viendo en la noticia con este individuo, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La envidia nos lo dice claramente la palabra de Dios, al igual que todos los pecados que hemos mencionado en este listado que nos da el Evangelio de Marcos. No es un problema externo, sino es un problema que reside en el corazón del ser humano. Por tanto, Dios, y solamente Dios, a través de su palabra y el auxilio del Espíritu Santo, es el único que es capaz de extraer de tu interior y quitar de tu vida estas cosas, y en este caso la envidia. No intentes, antes de pedir tu opinión, Alex, no intentes buscar la envidia, intentar sacar la envidia de tu vida con la meditación, el tai chi, el yoga, el abrazar al árbol, no. O sea, es decir, y la palabra nos dice la única manera de poder sacar esto y otras muchas cosas malas del interior del ser humano es por medio del Espíritu Santo. Alex. Sí, total lo que has dicho. Digo que ahí es donde la palabra de Dios muestra ese origen divino que tiene, porque es muy preciso en todo lo que nos menciona. Mira que tú acabas de mencionar cosas muy, digamos, que pueden ser prácticas para las personas, que yo medito, que yo me controlo, no sé qué, pero es que eso va mucho más allá, porque eso está en la raíz del hombre, como lo hemos mencionado, dando ejemplos desde el principio de la humanidad, como lo muestra la Biblia, hasta el final. Vamos a ver siempre el mismo modus operandi del ser humano. En Santiago 13:16 nos dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tenemos que entender que una de las primeras cosas que hace la envidia es llevarnos a chocar con las personas, a causar división, a tener ese rechazo con las personas. Y recuerden que la palabra de Dios nos dice que donde no hay amor, ahí estamos perdidos. Por eso es que el amor es tan importante, y por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cada vez que nosotros tengamos un pensamiento negativo, contra una persona,
pues pongámonos al otro lado, a ver si no como nos gustaría que otras personas sintieran ese rechazo por nosotros. Entonces, si no somos conscientes, como parte de decir una solución ahora, si no somos conscientes de que ese es un sentimiento que llega a nosotros, la envidia, y que si es un sentimiento que no trabajamos, ese pecado nos va a llevar a la perdición, a llevar a otras cosas que pueden ser superiores. Una persona puede decir, bueno, pues no creo que sea capaz de matar a alguien, no, pero es que la palabra nos dice que nosotros cuando llamamos fatuo a una persona, cuando hablamos mal de una persona, ya le estamos matando, ¿sí? Lo mismo que estamos diciendo, cuando codicias en tu corazón, ya eso es pecado. ¿Por qué? Porque ese es un pensamiento pobre, es un pensamiento que demuestra que no hay amor en nuestro corazón, y por eso, y pues si no hay amor en nuestro corazón, significa que Dios está lejos de nosotros. Lo que nosotros debemos hacer es reconocer que tenemos eso como primera medida y trabajar para sacarlo. El abrazar un árbol no nos va a hacer trabajar sobre el amor al prójimo. Es que te llenes de hormigas, eso sí, es otra cosa. Y no sientes que las picadas es el Espíritu Santo, no, son las hormigas que se están pasando en la corteza del árbol. Son las hormigas, así es. Entonces es parte de las cosas que debemos, es un actuar, y es un actuar siendo conscientes que es un sentimiento malo, y que como sentimiento malo no lo podemos dejar progresar en nuestro corazón. Fijémonos, hay otra parte que la Biblia nos enseña de dónde proviene la envidia, ¿no? Y esto ya va un poquito también enfocado a cristianos, ¿no? Porque puede decir, vale, pero si eso estaba en mi corazón, yo en el momento en el que conocí a Cristo, soy una nueva criatura, ya todo eso pasó. Pero fijémonos que la Biblia nos enseña algo, y es que la envidia, la codicia, es parte de nuestra vieja naturaleza, de esa persona que hemos sido durante tantos años hasta que conocimos a Cristo. Mira lo que nos dice la palabra en Tito. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3, nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Todo eso éramos, ¿vale? Entonces, si le damos lugar a la envidia en nuestras vidas, es una evidencia de que estamos siendo dominados por la carne, ¿vale? Y un creyente que vive envidiando a los otros, ya sean sus posesiones, sus dones espirituales, sus habilidades, y estamos hablando de envidias, no de admiración, que es lo que hablábamos antes, y hay que saber diferenciar la admiración por un ministerio a la envidia o la codicia por ese ministerio. Una persona que tenga estos pensamientos y estos sentimientos no puede considerarse espiritual, ya que el Espíritu de Dios nunca, y repito esto, nunca nos guiará a competir y desear lo que otros tienen. ¿Ok? Alex, no sé qué opinas. Sí, es muy claro lo que acabas de decir. Realmente creo que el Espíritu de Dios siempre nos va a estar ahí mostrando que lo que estamos haciendo no es correcto, y debemos hacerle caso al Espíritu del Señor. Esa intranquilidad que una persona que dice que es creyente y que está sintiendo al llenar su corazón de envidia, pues no es más que otra persona. ¿Qué otra persona puede ser sino el Espíritu Santo que le está diciendo que eso está mal? Y la palabra de Dios nos lo muestra en diferentes partes, que como dijimos, de pronto volvemos un poquitico, pero hace referencia, la palabra de Dios siempre nos ha mostrado muchas personas que sufrieron de eso, y lo voy a mencionar rápidamente solo para que nosotros de pronto cuando lo volvamos a leer nos enfoquemos en mirar cómo terminan esas personas cuando no obedecen a la palabra de Dios, que es el llamado finalmente que nosotros queremos hacer aquí a toda la comunidad creyente, para sacar ese pecado de nuestros corazones, de nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros vemos la relación de Caín y Abel, pues terminó mal. También vemos que Coré tuvo envidia de Moisés, eso terminó mal.
Vemos la envidia que Saúl le tuvo a David, eso terminó mal. Vemos la envidia que mostraron los líderes religiosos con el mismo Jesús, eso terminó mal, ¿cierto? Y no solo terminaron ahí, porque podemos extendernos a que ellos también sufrieron de envidia contra los apóstoles, contra Pedro, contra Pablo, contra el mismo Esteban, ¿cierto? Entonces, mire que todos los ejemplos que nos está mostrando la Biblia, ese acto incontrolado de envidia, ¿sí? Eso es importante resaltarlo, que es un acto incontrolado, porque ellos la sintieron, no le pararon bola y siguieron ahí con su tema de envidia hasta llegar a ese punto. Lo mismo creo que pasó con este señor Joyner Leal. Empezó a sentir esa envidia por su hermano Mauricio y no le puso un alto a eso, ¿cierto? Primera de Pedro 1, 22, 25 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por el entendimiento de la verdad, que era lo que tú mencionabas, el entendimiento de la verdad, que era lo que a mí me parece muy importante. Todo lo que nosotros estamos diciendo acá es verdad. Esa verdad hay que entenderla, ¿cierto? Y no la entendemos solos, porque Él nos dice mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Estamos hablando de amor, vuelve y aplica, ¿sí? Y no fingido, porque pues sí, claro, a veces somos expertos en poner carita de ángel, pero nuestro corazón de verdad que no está sintiendo nada. Dice, amados unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, porque la carne es como hierba. Bueno, y voy a saltarme el 25. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿cierto? Ese es el resultado de prestarle atención a la palabra que el Señor nos está dando, que nos dejó como consejo para que en nuestra vida nosotros podamos progresar. Mire que lo que Jonathan nos estaba diciendo al principio, esa envidia por lo regular va asociada a una codicia, y nosotros pueden ir a buscar los videos. Estábamos hablando en estos días, estábamos hablando del dinero, estábamos hablando de eso, ¿cierto? De la codicia, y mire que hay muchas cosas que estaban ahí, y unas muy junticas de otras, por no decir que van ahí amarraditas, hiladas, y eso nos lleva desde luego a resultados que son de muerte eterna, ¿sí? Eterna y la muerte física de los demás, ¿no? O sea, eso es imposible, eso es también a tener en cuenta. Fijémonos, 4 tips muy rápidos, porque nos quedamos sin tiempo y antes de que Alex también haga la conclusión. Vale, ahora tú que nos estás viendo, aceptas y dices, es cierto, tengo envidia en mi corazón, tengo envidia en mi mente, llevo años viviendo en este pecado que me tiene esclavizado, me tiene esclavizada por el pecado, por la envidia hacia mi compañero de trabajo, hacia mi hermano, hacia mi familiar, hacia mi amigo. ¿Qué hago? Mira, 4 tips muy rápidos que tienes que hacer urgentemente para poder salir de este pecado y que no te condenes. Primero, reconoce sinceramente el estado en el que estás. Reconoce que tienes envidia por alguna persona y, lo principal, pide perdón y la ayuda de Dios para no seguir haciéndolo. ¿Ok? Humíllate ante Dios, arrodíllate ante el Señor, vete a tu lugar secreto y reconoce que está sucediendo esto en tu vida y expónlo delante del Señor. Que el Espíritu Santo venga a morar a tu vida y saque toda esa envidia, toda esa codicia que hay dentro de ti. 2, y viene hilado, ora porque Dios bendiga a esta persona por la cual tienes esa envidia, tienes esa codicia. Eso te va a hacer sentir bien y va a ser agradable con cara al Señor, ¿vale? Al principio puede que sea complicado, no estamos diciendo que esto sea fácil, que ya tenga y ya no, pero esto es un proceso. Ve, ora, intenta orar por esta persona, vas a ver cómo te vas a sentir mucho mejor. 3, rechaza cualquier pensamiento que refleje envidia hacia alguien. Lo que hablábamos al inicio del programa de hoy.
dice el 1 Corintios 10:15 que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. Cuando llegue ese pensamiento a nuestra mente, de una rechacémoslo. No dejemos que cree raíz que puede llevar a la envidia. Cualquier pensamiento que no sea lícito conforme a la palabra, recházalo. Y cuarto, agradece a Dios por todo lo que tienes. Deja de pensar tanto en las cosas que no tienes y comienza a valorar aquellas que Dios te ha permitido disfrutar. Dale gracias a Dios por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu familia, por el coche que tienes o por el medio de transporte donde te mueves. Si es transporte público, agradécele a Dios. Agradécele a Dios por ese techo que te brinda, por esas cobijas donde cada día puedes descansar, en lugar de estar envidiando y codiciando lo de los demás. Da gracias a Dios con lo que tenemos. Y acabo y le doy paso a Alex para concluir. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Alex, para terminar. Aquí me tocó como cuando nos están preguntando en el colegio, digo, ay, me cogiste el versículo que iba a cerrar. Bueno, utilízalo. Está bien, no hay problema, estamos en el espíritu, ahí estamos alineados, súper, no, ya está. Pero súper claro lo que dices. Yo creo que los tips están perfectos. Creo que también mencionarle a las personas lo que la palabra de Dios nos muestra en cuanto al día a día, ¿no? A veces nos cuesta entender lo que ya mencionamos y que está en Romanos 1:29, que nos muestra cómo los pecados están en el ser humano, ¿cierto? Llenos de envidias, homicidios y contienda, lo que dijiste. La palabra misma nos dice que cuando hay excelencia en lo que hacemos, eso despierta envidia. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que es algo con que vamos a tener que aprender a vivir, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos es, primero, como conocedores de la palabra de Dios, es que ese sentimiento o esa característica no aflore en nosotros, no la dejemos progresar, ¿cierto? Si llegan esos pensamientos, aplica los tips que nos está dando Jonathan, ¿sí? Pero también hasta el lado del tema, ¿no? Porque las personas pueden decir, bueno, ¿y yo qué hago con una persona que me tiene envidia? Sí, entonces ahí también es importante que nosotros entendamos lo que es la verdad, y la verdad es que cuando nosotros estamos en el mundo hay muchas cosas que nos van a afectar y eso no lo podemos cambiar, pero no nos podemos dejar afectar de esas cosas. Y también es oportunidad de orar, es oportunidad de pedirle a Dios que nos guarde de todas esas cosas que pues están en la vida, confiando siempre en Dios para que nos vaya muy bien. Entonces, la palabra nos muestra que la excelencia pues trae consigo envidia. Otra cosa que es súper importante para nosotros, y yo quisiera cerrar con esto, es que no podemos olvidarnos que el mismo Jesús tuvo todos estos problemas, inclusive con sus hermanos tuvo inconvenientes, pero al final con su testimonio él logra que sus hermanos también crean en lo que él estaba diciendo, y eso lo da la razón al estar apegados haciendo la voluntad de Dios, que fue lo que Dios nos enseñó, que él no hacía su voluntad sino la voluntad del Señor. Para nosotros eso debe ser muy claro, porque para el mundo no lo es, ¿cierto? Para el mundo las cosas a veces se resuelven llegando a extremos como el de atentar de quitarle la vida a las otras personas. Perdón. Entonces creo que eso no se nos puede olvidar, es siempre de la mano del Señor y estar pendiente a todo lo que el Señor nos ha recomendado en su palabra, porque ese es el camino de vida realmente. Así es. Bueno, llegamos al final del primer programa de la segunda temporada de ¿A dónde iré? Esperamos que el nuevo formato os esté gustando. Esperamos que la enseñanza de hoy, a través de esta noticia que impactó al mundo, no es algo que haya sucedido en Colombia, ha trascendido a todos los lugares, nos deje esta enseñanza. Examinémonos, revisemos lo que hay en nuestro corazón,
y pongámonos a cuentas con el Señor. Si hay algo que no funciona, tenemos comunicación directa a través del velo de la carne de nuestro Señor Jesucristo para entrar confiadamente al trono de la gracia y exponer los problemas y los inconvenientes que tengamos, y tenemos un Dios que es fiel para perdonar y ayudarnos a continuar la batalla. Así que gracias por acompañarnos en este maravilloso programa. Esperamos que sea de bendición. Recuerda que están abiertos nuestros canales, chat, está disponible la caja de comentarios, nuestras redes sociales para que nos dejéis vuestras preguntas, opiniones, cuestiones, y con mucho gusto las iremos resolviendo. Y poco más, antes de despedir al hermano Alex, recordamos que nos vemos el miércoles que viene, 8:30 de la tarde, hora España, ¿vale? Tenemos 6 horas de diferencia con Colombia, creo que son las 2:30 por allí. Y nada más, ahora sí, Alex, no sé si quieres comentar algo más antes de irnos. Sí, me faltó uno muy importante sumado a tus consejos. Cuidemos el corazón de nuestros hijos, perdón. Cuidemos el corazón de nuestros hijos. No permitamos esos sentimientos de envidia, ni con sus hermanos, ni con los demás. Yo creo que eso es clave. A veces estamos muy pendientes con los demás, pero al interior no. Entonces, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de esos. Entonces, ese no lo podía dejar pasar, me estaba olvidando. Correcto. Sí. Ahora sí, Alex, gracias por tu disponibilidad, gracias por estar siempre ahí al pie del cañón, y nos vamos para preparar el siguiente programa. Así que nos vemos, si Dios lo mediante, si Dios lo permite, en 8 días. Todos vosotros, fuerte abrazo, miles de bendiciones, feliz resto de semana, y nos vemos en el siguiente programa de ¿A dónde iré? Fuerte abrazo para todos y bendiciones, cuidaros. Chao, chao. Chao, chao, bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.